hacer análisis de hormonas. Entiendan por favor, miren. La T4 es la tirosina, o también llamada tetra-yodotironina. Y esta es la forma que activa. ¿Es la forma activa de quién? De las hormonas tiroides. La T4. ¿Ya? Tetra-yodotironina. Miren, entonces verán, ¿dónde la encontramos a la tiroides? ¿La tiroides la encontramos en dónde? A los lados laterales de dónde? De la tráquea. ¿Ya? ¿Qué sucede, verán? Para que se produzca, verán, ya cuando mandamos a hacer los cortes histológicos se van a dar cuenta que la tiroides está formado por algo que se llaman folículos, así, folículos tiroides. Hagan de cuenta que son así. Es un folículo. Miren, son estructuras histológicas que yo cuando ya tengamos el corte, yo les voy mandando ahí los tips para que ustedes se identifiquen. Miren, y adentro, miren, adentro tengo algo que se llama un material coloide. Material coloide. Aquí tenemos un vaso sanguíneo. Recuerden que ustedes la patología, la histología hay que imaginarlo un poco, ¿no es cierto? No es que se vea así. ¿Ya? Este es el vaso sanguíneo. ¿Ya? Ahora, estas serían las células tiroides y este sería el material coloide. ¿Ya? ¿Qué sucede? Miren, ustedes han escuchado del yodo. El yodo es necesario para la formación de ¿qué? De hormonas tiroides. El yodo es necesario para la formación de dónde, ¿cuál es la principal fuente de fornecimiento, de provisión de yodo? Los alimentos, ¿no es cierto? En los alimentos ¿qué encontramos? Yodo. ¿Ese yodo dónde se absorbe? En el intestino. ¿Y circula por dónde? Circula por la sangre con las proteínas plasmáticas. ¿Sí entienden? Entonces por aquí ¿qué está circulando? Por aquí está circulando el yodo. Este yodo, ¿dónde ingresa? Miren, estas células de aquí que se encargan de la producción de la hormona T3, T4, se llaman tirocitos. Se llaman tirocitos. ¿Sí? Las hormonas tiroides tienen una característica proteica. Si dice que tienen característica proteica, ¿necesitan de qué? De aminoácidos, ¿cierto? Se necesita de aminoácidos. Escuchen. Este es el tirocito. Entonces más o menos así, miren, aquí estoy dibujando un tirocito. ¿Ya? Ahora miren, este es el núcleo. Aquí tengo algo que se llama dos estructuras muy importantes. El aparato de Golgi y este de aquí que se llama ribosomo. Aparato de Golgi y ribosomo. Bueno, miren, ¿cuál es el principal aminoácido que yo necesito para la formación de las hormonas tiroides? Pues es la tirosina. ¿De dónde vienen esos aminoácidos? ¿De dónde vienen aminoácidos? ¿O cómo ingresan? ¿De dónde vienen esos aminoácidos? Vienen de la sangre, ¿no es cierto? Recuerden, ¿y dónde se absorben esos aminoácidos? En el intestino, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, aquí ingresan los aminoácidos, aquí están los aminoácidos. Aquí están libres. Entonces, ¿dónde se va a formar las hormonas? ¿Dónde se van a formar las precursoras de las hormonas tiroides? ¿En qué
¿Dentro de la célula en qué parte? En el citoplasma. ¿Ah? En el citoplasma. Ribosoma. El precursor de las hormonas tiroides se llama así, miren. Se llama así. Tirosina. Tiroglobulina. ¿La tiroglobulina qué es? Una proteína. ¿Sí entienden? La tiroglobulina es una proteína. Dice, va a ser el precursor de las hormonas tiroides. ¿Sí entienden? ¿Sí entienden que es un precursor, no es cierto? ¿Qué es un precursor? Ah, lo que precede, ya, lo que precede. Como es el pepsino que nos va a dar origen a quién? A la pepsina. Entonces, esa tiroglobulina, ¿dónde se va a formar? ¿Se va a formar dentro de dónde? ¿Cómo se llama la célula? Tirosina. Se va a formar ahí, tirosina. ¿Ya? Entonces, para yo formar el precursor de la hormona tiroides, necesito ¿qué aminoácidos? La tirosina. ¿Que esa viene de dónde? Viene de la sangre, ¿no es cierto? Ingresa ahí. Ahora, ¿dónde se va a formar la tiroglobulina? Levanten la mano, niños. ¿Dónde se va a formar la tiroglobulina? Dentro de la tirosina. ¿Ah? Dentro de la tirosina. ¿Cómo? Dentro de la tirosina. No, pero la tirosina es el aminoácido que sirve para qué? Para formar qué? La tiroglobulina. El ribosoma, exacto. ¿El ribosoma qué se forma? La proteína. ¿Qué se va a formar? ¿Qué se va a formar ahí? La tiroglobulina, que es el precursor de quién? De las hormonas tiroides. Escuchen. Es el precursor de las hormonas tiroides. Ahora, ¿qué sucede? Entonces miren. Entonces los aminoácidos están aquí en el citoplasma, se produce el mecanismo de la síntesis de proteínas que ustedes ya conocen, que hay que tener ¿qué? Los genes. Y aquí se forma ¿qué? Aquí ¿qué se forma? La tiroglobulina. Esa tiroglobulina tiene que pasar por un proceso que se llama así se llama, glicosilación. ¿Qué significa eso de glicosilación? Que a la tiroglobulina se tienen que añadir moléculas de glucosa. Y ahí viene un principal problema. Se da el caso que las personas forman la tiroglobulina. Está muy estudiado el caso de humanos, en animales no. Las personas se forma la tiroglobulina, pero ¿qué sucede? No se produce ¿qué? La glicosilación. Entonces prácticamente sería una tiroglobulina inactiva o afuncional. La tiroglobulina se forma bien. Estamos entendiendo el mecanismo de cómo se forman las hormonas tiroides, ¿no es cierto? Se produce bien la tiroglobulina, pero ¿qué pasa? Falta el proceso de ¿qué? De glicosilación, ¿no es cierto? Ya. Ahora, se glicosila aquí la tiroglobulina. Aquí, entonces, ¿qué pasa? Se han añadido moléculas de ¿qué? C6H12O6 de glucosa. Se han añadido moléculas de glucosa ¿en dónde? En el aparato de Golgi. Una vez que ya está la tiroglobulina glicosilada, ¿a dónde se lanza? Miren, este es el tirocito, ¿dónde se lanza? En el coroide. Y ahí está la reserva de ¿qué? De los precursores de las hormonas tiroides. ¿Se formó la hormona tiroide? ¿Sí o no? Sí. ¿Ya está formada la hormona tiroide? No. Aún no se forma. ¿Qué necesito para por eso? ¿Cómo se llama? T3 y T4. Triyodotironina. ¿Y la otra cómo se llama? Tetrayodotironina. Triyodotironina y tetrayodotironina. ¿Hasta ahí está claro? Bueno. Entonces, este material coloideo que yo les estoy hablando es un material rico en ¿qué? En tiroglobulina, pero ¿qué? Glicosilada. ¿Sí entienden? Es un material rico en que, o sea, prácticamente sería el reservorio para formar las hormonas tiroides. Ahora hay una necesidad de que la glándula tiroides produzca T3 y T4. ¿Cuál va a ser ese estímulo para que estos tirocitos comiencen a producir T3 y T4? ¿Cuál va a ser el estímulo? A ver, ¿cuál es el estímulo? Se formó la tiroglobulina está glicosilada y está almacenada ahí, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser el estímulo para decir
una T3 y T4. Pero ahí yo tengo el reservorio. A ver, Camila, ¿cuál es el estímulo? La hormona tiroestimulante. ¿Ah? No sería la hormona tiroestimulante para que se produzca el T3. Inicialmente no. Eso viene después. ¿Cuál es el principal estímulo? A ver, yo. Yo creo que es la presencia de yodo, ¿no? La presencia de yodo. Y si está circulando harto yodo, o sea que te va a dar hipertiroidismo. La entrada de ¿Los niveles de qué? Los niveles de T3 y T4 en la sangre. ¿No les había dicho el mecanismo de retroalimentación positiva y negativa? Si se sale fuera del nivel, que yo puse un ejemplo, yo no soy bueno para números, ¿verdad? 5 a 10, si se comienza a bajar ese nivel, ¿qué pasa? Se activa, ¿no? Se activa el hipotálamo, luego la hipófisis, después se produce el TSH, viene la TSH. ¿Y dónde van a estar los receptores de la TSH? ¿Dónde van a estar? ¿En la membrana de dónde? Ya vamos a ver los receptores. Aquí están. ¿Receptores de quién? De la TSH. ¿En la membrana de quién? Del tirocito. Y eso produce un mecanismo de transcripción génica y estimula que este tirocito comience a producir ¿qué? T3 y T4. El material para producir la T3 y T4 ya está listo, ¿no es cierto? Es la tiroglobulina que glicosilada. ¿Qué me falta? ¿Qué falta? Añadir el yodo. Entonces, se activa un mecanismo, miren, el yodo comienza a entrar, miren, entra por medio del proceso de endocitosis y exocitosis. ¿Por qué endo? Porque entra al tirocito, escuchen, ¿por dónde está circulando el yodo? Con la sangre. Entonces entra por el proceso de endocitosis y sale por el proceso de exocitosis ¿hacia dónde? Hacia el material coloide. Entonces aquí que tenían el material coloide, ¿qué tenía? Tiroglobulina ¿qué? Glicosilada. Y se le agregan ¿qué? Moléculas de ¿qué? De yodo. Ya tengo la hormona tiroidea. Ya tengo la hormona tiroidea. No. Esa tiroglobulina, escuchen, esa tiroglobulina glicosilada y ya añadido moléculas de yodo, hace más o menos así, miren. El tirocito emite unos pseudópodos, así. Sí saben que son los pseudópodos, como unas extensiones de la membrana, ¿no es cierto? ¿Sí me entienden? La membrana ¿qué hace? Como que se alarga, ¿no? ¿Y qué hace? Agarra ¿qué? Tiroglobulina ¿qué? Glicosilada con moléculas de ¿qué? Las agarra, ¿no es cierto? Las agarra así. ¿Ya? Y las introduce aquí en forma de ¿qué? De vesículas. Entonces, ¿qué entraron? Tiroglobulina glicosilada con moléculas de yodo. Las agarra así, un poco. Las agarra. Ahora, en forma de vesículas. Y aquí se une el lisosoma. El lisosoma. ¿Se están entendiendo? ¿Por qué creen que tiene que unirse el lisosoma ahí? ¿Ah? Eso, para destruir. Va a coger y va a comenzar a cortar. Eso, entonces para comenzar a destruir esa molécula, porque es recuerden, una proteína es una molécula largota, ¿no es cierto? Glicosilada y con moléculas de yodo. Entonces, ¿qué ella deja? Deja una molécula que tiene que, dentro del lisosoma, ¿qué hay? Hay enzimas, ¿no es cierto? ¿Qué hacen esas enzimas? ¿Tienen función de qué? De cortar. Va a cortar, entonces va a dejar dos moléculas. Una molécula que tiene aminoácidos. Recuerden, la tiroglobulina estaba formada ¿por qué? Por tirosina. Glicosilada que tiene moléculas de qué? De glucosa. Y yodo. Entonces deja pequeñas moléculas proteicas. Ya, una que tenga que 3 átomos de yodo y otro que tiene ¿cuántos? 4 átomos de yodo que se llama ¿cómo? Tetrahidrotironina, que sería la tiroxina, ¿no es cierto? Ya. ¿Sí se entendió? Ya. Y esas hormonas, una vez que ya está aquí la T3, miren, está aquí T3 y T4, ya están listas. ¿A dónde son lanzadas? A la sangre.
dependiendo de la especie, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, miren, escuchen. Esta es la triyodo-tironina. Ahí corregamos, porque esta es la activa, ¿ya? La T3 es la activa. Miren, se produce en una relación de así, miren, de 4 a 1. Es decir, por cada 4 moléculas de T4, ¿cuántas se producen? ¿Una de qué? Una de T3. Por cada 4 moléculas de T4 se forma una de T3. ¿Ya? Ahora, estas comienzan a circular por la sangre, ¿no es cierto? ¿A dónde se unen? Las hormonas tiroides. Verán, las hormonas tiroides tienen una función un poco generalizada. Ya las vamos a ir viendo. ¿Sí han escuchado cuando las personas tienen el hipotiroidismo? ¿Qué pasa con las personas que tienen hipotiroidismo? No pueden adelgazar. Se engordan. Y las que tienen hiper. Ya, vamos a ver las funciones de las hormonas tiroides. La principal función de la hormona tiroide es estimular el metabolismo basal. Estimular. ¿Qué entiende por metabolismo basal? El Dixon ya se retiró, ¿no es cierto? ¿Se vienen las otras clases? Pero la mía no viene. Pero la mía no viene. Conmigo se va a quedar. Él está buscando, no se ayuda. Ustedes son testigos de que no viene, no, el expuso. No. En nutrición tampoco no sabe venir a veces en nutrición, pero las otras veces no. En farmacología tampoco no se lo ve. Pero, o sea, en otras clases tampoco no viene. Tampoco. Ah, ya, yo pensaba que eso era conmigo. De vez en cuando no me viene. Jóvenes, miren, ¿cuál es la principal de la función de la hormona tiroides? Miren, metabolismo basal. Escuchen, yo necesito de energía solo para un esfuerzo físico, ¿sí o no? Sí. Solo necesito energía necesito que las células me produzcan energía para un esfuerzo físico, yo me pongo a correr. No, para el mantenimiento fisiológico, para el mantenimiento de las funciones fisiológicas. Estamos hablando de la respiración, aunque la respiración no necesita de energía. Ustedes ya han de saber. Ya. La actividad cardíaca, digestión, mantenimiento de la temperatura corporal. Ya. ¿Necesito o no necesito de energía? Para el mantenimiento de esas funciones fisiológicas necesito de energía. Entonces, ¿quiénes se encargan de estimular a que las células, a todas las células del cuerpo produzcan la energía? ¿Quiénes son? Las hormonas tiroides. La T3 y la T4. Ahora están entendiendo, escuchen. ¿Por qué una persona que tiene un hipertiroidismo es delgada? ¿Por qué es delgada? Porque ¿qué pasa con sus células? Es harto metabolismo. Están consumiendo mucho las reservas energéticas. ¿Y qué pasa? Como hay mucho consumo de reservas energéticas, ¿qué pasa? Y vamos a lo contrario. Ya no produce mucha energía. Entonces, ¿qué pasa? Baja y ¿qué pasa? Esa glucosa se comienza a transformar ¿en qué? En grasa. ¿Y qué pasa? Engorda. ¿No es cierto? Sí, va entendiendo, ¿no? Bueno, ahora, para que las hormonas tiroides se puedan unir a sus células, necesitan ¿de qué? De un receptor. ¿Cuáles son los principales receptores? Miren, ustedes se van a cualquier célula, ¿no? Que tenga la necesidad de producir energía. MCT8 es el principal receptor de las hormonas tiroides, ¿ya? Es el que está ubicado, miren, es el que está ubicado en la membrana. Internamente, sea en el núcleo, en los orgánulos por acá, tenemos el TR alfa y el TR beta. El
que las hormonas tiroides también tienen receptores internos, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cómo se llaman esos receptores internos? TRA alfa y TR beta. Juntos, ¿no? TRA alfa y TR beta. Bueno, ahora, escuchen. Aquí tiene una lógica. Porque se produce 4 de T4 y una de T3. La T3 es la hormona activa. Es decir, es la que va a estimular a que esta célula, ¿qué pasa? Mantengan el metabolismo basal. ¿Cuál va a ser la que va a estimular eso? La T3. La de aquí prácticamente sería un reservorio ¿de qué? De T3. ¿Por qué? Eso significa, escuchen, cuando la hormona T4 llega aquí, se une a su receptor, ingresa, ¿qué tiene que suceder para que esta célula se estimule su metabolismo basal? ¿Qué tiene que hacer? A ver tú, Gustavo, dime. La T3 activa, pero está contenida en la T4. Y entonces, ¿qué tiene que pasar? Cuando esa T4 se une a la célula, si se une a la célula, va a estimular a que ella produzca su metabolismo basal como T4. ¿Qué tiene que pasar? A ver, ven. A ver, Gustavo. ¿Qué tiene que pasar? Ajá. Metabolismo basal. Para que se active el metabolismo basal, ya vamos a ver ahí las funciones de las hormonas tiroides, no solo el metabolismo basal. A ver tú. Convertirla en T3 quitando una molécula de yodo. Para que la célula, escuchen, para que esta célula, miren, para que esta célula se estimule su metabolismo basal como T4 se va a estimular a que ella produzca energía. Ella se une y se tiene que transformar en ¿qué? ¿Cómo se transforma? Quitándole una molécula de ¿qué? Porque la de aquí tiene 4 y la de aquí, ¿cuánto tiene? 3. Entonces miren, ahí por lógica, un mecanismo de activación de las hormonas tiroides sería la desiodización. ¿Sí entienden lo que es la desiodización? Estoy quitando ¿qué? Son enzimas que van y ¿qué hacen? Cortan por ahí una molécula de yodo y ¿qué se transformó? Se activa. Ahora, bajo esa lógica, díganme un mecanismo también de inactivación de hormonas tiroides. ¿Cuál será? ¿Ah? Se aumenta el yodo. ¿Ah? Puede ser, sí. O sea que no he escuchado de ionización. O sea, la misma. Pero tiene lógica, ¿no? Porque la que es activa, ¿cuál es? La T3, la que tiene ¿qué? 3 moléculas de yodo. Entonces, la misma desiodización, ¿no creen que puede ser un mecanismo de inactivación? ¿Sí o no? Sí, porque si le saco otra molécula de yodo, ¿en cuánto va a quedar? En T2. Va a ser activa. Porque la activa, ¿qué? La que tiene 3 moléculas de yodo. Entonces, el mismo mecanismo de desiodización puede servir tanto para activar como para ¿qué? Para inactivar. ¿Sí se entendió? Sí. Ya. Bueno. Vamos a ver los otros efectos fisiológicos. Vamos al corazón. En el corazón cumplen 2 funciones. Tiene un efecto de cronotropismo positivo. Escriban ahí. Cronotropismo positivo. Crono. Tiene un efecto de que cronotropismo positivo y un efecto de ionotropismo positivo. ¿Qué significa eso de cronotropismo positivo? Hace que el corazón haga esto, miren, ve. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Que trabaje más, ¿cierto? Ya, aumenta entonces ¿qué? La frecuencia cardíaca. ¿Sí me entienden? Aumenta la frecuencia cardíaca. Ionotropismo es la contractibilidad.
Y prácticamente cronotropismo significa aumenta la frecuencia cardíaca. Y ionotropismo es contractibilidad. Ahora Leslie. Ya. Te llega un perro con hipertiroidismo, escucha. Te llega un perro con hipertiroidismo. Ya, todavía no ven semiología, ¿no? Ya después de enseñar a auscultar. Te han visto que el doctor lo que hace, temperatura, palpa, y una de las fases del examen clínico, ¿qué es? Solo estoy preguntando a ella, ella tiene que responder. ¿Cómo vas a encontrar la actividad cardíaca de ese perro que tiene hipertiroidismo? Y ven. Por lo menos respóndeme una vez toda tu vida. Respóndeme bien. ¿Estás atendiendo la clase? ¿Y por qué no me respondes? A ver, te respeto. Otro punto menos. Vamos a quedar de una nota, verás que ver. ¿Ah? No, dije hipertiroidismo. ¿Y cómo va a estar la frecuencia cardíaca de ese perro, de ese gato? Ella tiene una función de la tiroides. Ya explicamos por qué está gordo y después explicamos por qué está flaco. Ahora dime cómo va a estar la frecuencia cardíaca. Entonces, desde ese momento ustedes ya comienzan a sospechar que ese animal tiene hipertiroidismo. Tienen que hacer un examen clínico general. ¿Se entiende? Pero para eso tienen que saber la fisiología. A ver, deja. A ver, pues ya levante la mano y diga. ¿Cómo va a estar la frecuencia cardíaca de ese perro que tiene hipertiroidismo? ¿Por qué va a estar elevado? Bien. ¿Pero por qué? Muy bien, bueno, la frecuencia cardíaca del perro va a estar elevada. Escuchen, ¿por qué va a estar? Porque una de las funciones de las hormonas tiroides tiene que cronotropismo positivo, ¿cierto? Ahora, lo contrario, Silvia, tiene el hipotiroidismo y te llega un perro gordísimo ahí. ¿Cómo? Cuando lo vas a escuchar, ¿cómo va a estar esa frecuencia cardíaca? Baja. Si dicen que el perro es de 80 latidos por minuto, ustedes ya saben, 60, ¿qué significa? Está baja. Y lo ven gordo, ¿qué comienzan? ¿A sospechar de qué? De hipotiroidismo. Así sabe, Pablo. Creo que lo pegue. Espero que más de todas las mejoras. ¿A nombre de quién? Ya te escribo mi clase, ¿sí? Sobre mi ruta. Ya está todo ahí. Ya está todo y ya luego tú ya sabes lo que tienes que depositar, ¿cierto? Ya una semana ya está. Ya pues luego vemos, pero eso quiero enviar hoy día. Ya. Para que ya lo estén haciendo. Ya te mando mis datos de quién envía, no tengo que necesitar las sellas por aquí. Bueno, ese es para enviarlo para recibir eso. Pero bueno, pues envía tu nombre. Por la SUAI. A la SUAI. A ver, ¿se entiende esa parte? Ya, miren, ¿saben lo que hacen las hormonas tiroides? Las hormonas lo que hacen es aumentar la afinidad. Aumentan la afinidad. Para tener ese efecto, ustedes voy a explicar ahorita, para tener ese efecto de cronotropismo positivo, aumentan la afinidad de las catecolaminas a su receptor. ¿En dónde? Para tener ese efecto de cronotropismo positivo. ¿En dónde? En el corazón. ¿En qué parte del corazón? En el nódulo sinusal. En el nódulo sinusal. En el nódulo sinusal, ¿qué tenemos? Receptores para las catecolaminas.
Entonces, ¿qué está haciendo? Que la adrenalina y noradrenalina se unan con mayor penetrabilidad a su receptor. ¿Y qué efecto tenía la adrenalina y noradrenalina en el corazón? Aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Sí se entiende? Miren la forma como ellas facilitan el aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Gluconeogénesis. Gluconeogénesis. ¿Qué cree? ¿Aumenta o disminuye las hormonas tiroides? La gluconeogénesis. ¿Qué es una gluconeogénesis? ¿Ah? A partir de sustancias que no son carbohidratos, ¿no? La formación de glucosa a partir de sustancias que no son carbohidratos. Entonces, ¿qué cree que hacen las hormonas tiroides? ¿Estimulan esa gluconeogénesis o la inhiben? ¿Ah? ¿Y por qué la estimulan? Ya, alguien más que me diga, ¿por qué se estimula? ¿Por qué se estimula? ¿Vale? Bien, o sea, para dar la energía, recuerden que para generar el metabolismo basal, ¿de qué necesito? De energía. Y para que se produzca el ATP, ¿de qué necesito? De glucosa. ¿Sí entienden? Entonces, por eso dice, estimula la gluconeogénesis, o sea, por formación de sustancias, de glucosa a partir de sustancias que no son carbohidratos. Es decir, que ahora, entonces si se estimula, tenemos proteínas y tenemos lípidos. A partir de las proteínas y los lípidos se puede formar glucosa, ¿sí o no? Sí. Pero recuerden, para que esta proteína se transforme en glucosa, tiene que degradarse, ¿no es cierto? Tiene que degradarse ¿qué? Aminoácidos. Y estos lípidos, para que se transformen en glucosa, tienen que degradarse ¿qué? Ácidos grasos, colesterol, triglicéridos, sustancias simples, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Las hormonas tiroides tienen esa función de estimular proteínas proteolíticas. ¿Sí? ¿Se entiende la palabra proteolítico? Proteolítico, ¿qué es proteolítico? Proteolítico, niños, ¿qué es? Proteolítico, ¿qué es proteolítico? ¿Ah? ¿Qué es? ¿Mande? ¿Lítico de qué viene? Viene de esto, de lisis. Entonces, ¿qué es proteolítico? La destrucción de la proteína. La destrucción de la proteína. ¿Entiendes? Es la destrucción de la proteína. Entonces, ¿para qué yo destruyo la proteína? Para transformar el aminoácido. ¿Y los aminoácidos en qué se van a transformar? En glucosa. ¿Eso cómo se llama ese proceso? Gluconeogénesis. Ahora entienden por qué esas personas, aparte de no tener grasa, ¿cómo va a estar ese músculo de ese animal hipotiroideo? ¿Cómo va a estar? Va a estar atrofiado, ¿cierto? Porque está destruyendo ¿qué? Músculo. ¿Ya? Está destruyendo músculo, ¿entienden? ¿No es cierto? ¿Ya? Bueno. Otra función, miren, disminuye la concentración de colesterol y triglicéridos. O sea, que el tema de, escuchen, colesterol, triglicéridos. ¿Ustedes se acuerdan también de esta proteína de aquí llamada LDL? ¿Qué es la LDL? Lipoproteína de baja densidad. Es una proteína que se encarga de transformar ¿qué? De transportar ¿qué? Lípidos, ¿cierto? De transportar ¿qué? Grasa. ¿Es una proteína buena, sí o no? Sí. ¿Sí, no es cierto?
Ya, entonces, ¿qué sucede? Miren, ¿entender elevados niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre es bueno? No es bueno. Entonces, miren, las hormonas tiroides se encargan de regular también niveles de colesterol y de triglicéridos. ¿Cómo lo hacen? Aumentando los receptores, miren, aumenta receptores en el LDL. Si yo aumento más receptores en el LDL, esta proteína, ¿por dónde anda circulando? Esta lipoproteína de baja densidad, anda circulando por la sangre. Si yo aumento la cantidad de receptores en esa proteína, va a tener capacidad de ir agarrando más colesterol y triglicéridos. ¿Sí? ¿Sí se entiende, no es cierto? Entonces los niveles de colesterol y triglicéridos en un perro que tiene hipertiroidismo, ¿cómo van a estar? Van a estar bajos. Y en un perro que tiene hipotiroidismo, ¿cómo van a estar? Van a estar altos. ¿Sí se entiende? Hasta el momento llega un perro gordo. ¿En qué se van a enfocar ahorita? Ahorita con lo que han aprendido. ¿Qué primero? ¿Cómo piensan que él puede tener hipotiroidismo en la consulta clínica? La frecuencia va a estar baja. Ya, la frecuencia cardíaca va a estar baja. Dos, el perro va a estar gordo. Le van a preguntar, le preguntan al dueño, ¿come? Y le dicen, no come mucho. Pero ustedes lo ven como, lo ven gordo. Ya dicen ese hipotiroidismo y comienzan a tratarlo. La verdad que no. Aún no. Bueno, ustedes ya saben que hoy en día ya existen exámenes de rutina. Que van y le sacan sangre y mandan a hacer un hemograma. ¿Qué pides Juan al laboratorio para que, aparte, obviamente, escúchame, aparte tú vas a ver glóbulos rojos, glóbulos blancos, bla, bla, bla. Pero primero ves al perro gordo, le diste la frecuencia cardíaca abajo, hiciste un examen clínico, ¿qué más vas a pedir? ¿Qué vas a pedir al laboratorio que te analice? Bien. Si tus niveles de colesterol y triglicéridos están bajos, ¿qué piensas? ¿Ya es hipotiroidismo, sí o no? Podría ser, o sea, van aumentando tus sospechas. ¿Sí entienden? Es un posible positivo. Ya, si los niveles de colesterol tienen que estar altos, si es hipertiroidismo tienen que estar bajos. ¿Sí se entendió? Ya. Sí. Si tiene hipotiroidismo, los niveles van a estar altos, ¿ya? La frecuencia cardíaca, ¿qué va a estar? Baja. Ya comienzo a sospechar más aún de un hipotiroidismo, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Mandar a medir qué? ¿Es algo tuyo o de qué? ¿Qué mandan a medir? De 3, de 4. Gracias. 54. Ya mismo terminamos. Entonces, para que vean. Yo voy a mandar a hacer un taller también de eso. Escúchenme. Termogenina. Verán, para el mantenimiento de la temperatura corporal no solo se basa termogenina. Es una proteína que estimula el calor. Termo, ¿de qué viene? De temperatura, ¿no es cierto? Es una proteína, una sustancia que estimula la producción de ¿qué? De calor. El mantenimiento de la temperatura corporal no solo depende de los niveles de producción de ATP. El ATP da calor, ¿sí o no? Es energía, ¿no es cierto? Escuchen, es energía. Ahora, entonces la T3 y la T4 tienen que ver con el mantenimiento de la temperatura corporal, ¿sí o no? Sí, a través de la producción del ATP y a través de la producción de ¿qué? De esta sustancia que estimula la producción de calor. ¿Ya? Ahora escuchen.
pasa con estos perros que son gordos? Yo he visto altísimo hipotiroidismo en perros, en gatos la verdad que no. Pero según la literatura habla que el gato sufre más de hipertiroidismo. El perro sufre más de ¿qué? De hipotiroidismo. Y sí he visto como unos 5 casos. Esos perros siendo gordos tienen frío. Se entiende que la capa grasa ¿qué función tiene? Tiene una función de aislar temperatura, ¿sí o no? Sí. Se entiende que un animal gordo debe tener frío, ¿sí o no? La verdad que no. Que somos flacos y tenemos más de frío. ¿Cierto? Porque nuestra capa grasa ¿qué es? Es delgada. Sin embargo, ¿qué cosa? Que tengo hipertiroidismo, Todavía no. Miren, escuchen. Entonces, ¿qué sucede? Miren, una característica, verán, esos perros, yo veía que el perro se metía de un colega, ¿no? Buscaba fuentes de calor. Se metía detrás de la refrigeradora. O cuando ya estaba el sol, ¿qué pasaba? El perro iba y buscaba fuentes de calor. No es que porque no pueda regular su temperatura, sino que porque su metabolismo basal del perro hipotiroideo que está abajo, ¿no es cierto? Y sus niveles de producciones de la termopinina que son los bajos. Entonces, esto no creen que es otra cosa muy importante que cuando nosotros vayamos a hacer un examen clínico preguntarle al propietario. El perro come mucho para decir que está gordo, te va a decir que no, ¿no es cierto? Ustedes van a decir, busca fuentes de calor, se mete detrás de la refri o busca el sol, y les va a decir sí. Pero, como yo la vez pasada les dije que la medicina no es ciencia exacta, he visto muchas charlas en las cuales han diagnosticado hipotiroidismos, cuando realmente a veces no tienen todos los signos, pero el perro es hipotiroide. ¿Sí me entienden? Nunca descarten un hipotiroidismo. Nunca lo descarten, lo sospechan. La única manera de descartarlo es midiendo que son las hormonas. No es que yo tengo que coger y voy diciendo, no tiene, busca colocarse detrás de la red porque tiene frío, ustedes van colocando ahí. La verdad que no. Que me va a terminar descartando, tiene o no tiene hipotiroidismo, van a hacer el análisis de hormonas. ¿No es cierto? ¿Qué hormonas nos vamos a medir? ¿Qué hormonas? A ver, Rodríguez, ¿qué hormonas vas a medir? ¿Mande? Más uno, ¿qué escucha? SDH. ¿Qué hormonas mides? ¿Qué hormonas mides? SH, D3 y D4. Bien. TDAH no he escuchado, la verdad. No he escuchado análisis de laboratorio. No he escuchado. Había escuchado niveles de o sea, miren TSH y la T4. He escuchado los dos niveles. Niveles de T3 la verdad que no miden, ¿no? He escuchado más la T4 y la TSH. ¿Para qué se tira eso, Ligia, de medir la TSH o la T3 o la T4? A ver, Paola, ¿por qué crees que es interesante medir la T3 o por qué es importante medir la T4 que les acabo de decir que en los laboratorios ofrecen el servicio de la T4? ¿Sí entienden? ¿Ya? Y ofrecen el servicio de la TSH. ¿Por qué es importante medir esas dos hormonas? ¿Para qué creen? En la T4 porque creo que era como monumento, se supone que estamos hablando del hipo, ¿no? Ajá. Y como vamos a buscar un hipotiroidismo, se supone que tiene que estar elevada, igual. En la TSH, yo creo que no hay problema porque la tiroides es asociada a la tiroides. ¿Ya? ¿Para eso? A ver, ustedes reinas. La TSH
Solo vas a notar que la glándula tiroides va a estar mal haciendo medición de sus hormonas. Alguien levánteme la mano y dígame por qué es importante medir estas hormonas TSH y la T4. Bueno, obviamente que por ahí les va a dar, el perro está gordo y por ahí una de ellas les va a salir elevado. Pero ¿por qué es importante medir esas hormonas? Ya les dije que tiene el hipotiroidismo, tienen que entrar en un tratamiento. Pero además de eso, ¿para qué es importante medir esas hormonas? ¿Siempre las dos hormonas van a estar elevadas? No. Ya. Es más para eso, para saber si el problema es en la tiroides o el problema está en dónde. ¿En el hipófisis? ¿Ya? Bueno, el de la tiroides. Tranquilamente el adenoma sí tiene que ser un adenoma. Un adenoma es cuando una glándula tiene como una hiperplasia, tiene muchas glándulas productoras de una hormona, ¿sí me entienden? O bien el problema, miren, está aquí, estos tirocitos están produciendo más de lo normal, o el problema ¿dónde viene? Viene de la hipófisis. ¿No es cierto? Para saber si el problema es central o el problema es central a nivel del sistema nervioso central, o es primario o secundario. Primario, ¿qué significa? Que el problema está aquí. ¿Sí entienden? ¿Y secundario qué es? ¿El problema de dónde viene? Viene de afuera. Yo, como les he dicho, no he visto que en la sangre se miden niveles de la TDAH, porque recuerden que esa TDAH tiene un corto trayecto, ¿no es cierto? ¿Qué es dónde? El sistema porticoficial. En cambio, la TSH, ¿qué pasa? Esa de la hipófisis, ¿dónde se lanza? Se lanza a la sangre, tiene que llegar por acá. Yo creo que ese es el motivo, razón o circunstancia por qué no se mide la TDAH, porque sería interesante también medir la TDAH, ¿no es cierto? Para saber si el problema está en dónde. En el hipotálamo, ¿no es cierto? Bueno, y ahora, más allá de eso, ahora razones. Si el problema le sale aquí, miren, les va a salir un ejemplo. La TSH le sale normal. ¿Ya? Ustedes ya después van a aprender a ver exámenes de laboratorio. Aquí les sale el valor y aquí les sale el rango. No es necesario ponerse a aprender estos rangos. Ni pierdan tiempo ni energía aprendiendo esos rangos. Que el mismo laboratorio les pone aquí y después les pone esta en negrita, en rojo. ¿Sí entienden? Ya. La T derecha le sale normal. Y la T4 sale elevada. ¿Cuál está el problema? A ver, ahorita sí, Matuso. ¿No está el problema? En la tiroides. ¿Ah? En la tiroides. Está en la tiroides. ¿No es cierto? ¿Sí entienden esa palabra, no? Esa parte. ¿El problema está en dónde? Está en la tiroides. O sea, miren, ella está produciendo más T4 y no está obedeciendo ¿a dónde? A la TSH. Ahora, ¿qué pasaría si esto está elevado? Miren. Y esto está... Si esto está elevado, ¿qué pasaría acá? Tiene que estar elevado, ¿no es cierto? Tiene que estar elevado. Ahora, si esto está elevado y esto está abajo, el problema está en la tiroides, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Que quién sabe, esta TSH no tiene el receptor, no se está uniendo el receptor, o simplemente esta no está produciendo el hormona. O simplemente mi sistema inmune, como hay algo que se llama tiroiditis linfocíticas. ¿Qué significa? Que mi sistema inmune produce linfocitos y esos linfocitos ¿dónde vienen? Atacan a quién? A la tiroides, la comienzan a destruir. ¿Sí se entendió? Bueno, yo también quiero poner. Hay que ver,
De nada.